Objetivos. Cuando culmines este módulo, estarás en capacidad de lo siguiente: aplicar los criterios analíticos de los aspectos organizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos y sus consecuencias económicas en los resultados de la evaluación. Describir las características para establecer una estructura organizativa por procesos. Reconocer la importancia que tiene establecer el tipo de empresa desde la perspectiva legal y/o organizativa en un proyecto. Identificar los principios de calidad especificados en la norma ISO 9000. Analizar las características y diferencias de las principales organizaciones legales. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Iniciemos este módulo con un caso. Fernanda es egresada de la Facultad de Administración de la UPN y es una apasionada del buen vestir. Al terminar su carrera, ella decidió que abriría su propio negocio. Después de unos meses, logró culminar la ingeniería de su proyecto y recordó que también debe formalizarlo, pero no sabe qué tipo de organización desea crear y el tipo de empresa que formulará. Decide hacer una videollamada a su asesor de tesis, experto en negocios. Él le comenta que debe evaluar el tipo de negocio, el lugar de trabajo, las obligaciones que tendrá y los beneficios que recibirá por parte del Estado al ser formal. Luego de decidir que su empresa la creará como persona natural por los beneficios y características, decide ir a la municipalidad con la finalidad de recibir orientación y preguntar acerca de los requisitos que debe cumplir su negocio. A continuación, al igual que Fernanda, aprenderás a seleccionar el tipo de organización y de empresa que se debe formar, teniendo en cuenta variables que impactan en la rentabilidad del proyecto. El estudio de la organización del proyecto. Para el estudio organizacional de un proyecto, se debe considerar la definición de una serie de aspectos que tienen repercusión en su rentabilidad. Tamaño de la estructura organizativa. Participación de unidades externas al proyecto. Tecnología administrativa. Planificación de los gastos de puesta en marcha. Y complejidad de las tareas administrativas. Haz clic en cada uno para ampliar la información sobre ellos. El estudio de la organización del proyecto. El primer aspecto que se debe tomar en cuenta en el estudio de la organización del proyecto es el tamaño de la estructura organizativa, en la cual se propone que, mientras más actividades se tercericen, menos complejo será el tamaño de la estructura organizacional. El segundo aspecto que se debe tomar en cuenta es la participación de unidades externas al proyecto, que consiste en actividades desarrolladas por externos a través de la tercerización o del outsourcing, como actividades de logística, servicios de seguridad, servicios de contabilidad, alimentación del personal, aseo, mantenimiento, etc. El tercer aspecto que se debe tomar en cuenta es la tecnología administrativa, que implica la planificación de las necesidades de uso de sistemas informáticos y sus respectivos softwares, los cuales constituyen un aspecto relevante por definir y cuantificar. El cuarto aspecto que se debe tomar en cuenta es la planificación de los gastos de puesta en marcha, los cuales son asociados a todos los desembolsos que deberán realizarse antes de la puesta en marcha del proyecto,
como la constitución de la sociedad, los honorarios de abogados, los gastos de contratación de empresas para el reclutamiento del personal, los gastos derivados de las convocatorias para licitación, etc. El quinto y último aspecto que se debe tomar en cuenta es la complejidad de las tareas administrativas, que determina establecer el grado de complejidad de las tareas que requieren desempeñarse en los diferentes cargos, competencias, experiencias, grado académico, localización y grado de responsabilidad, entre otros, con el objeto de establecer el nivel de remuneraciones asociadas a dichos cargos. La estructura organizacional. Hablemos ahora de la estructura organizacional. Se define así al reparto interno de roles dentro de la empresa. La estructura organizativa guarda mayor relación con el sistema burocrático de la empresa que se encarga de la operación o funcionamiento del proyecto. El estudio de las variables organizacionales durante la preparación del proyecto es importante porque la estructura que se adopte para su implementación y operación está asociada a egresos de inversión y costos de operación que pueden determinar la rentabilidad o no rentabilidad de la inversión. En este sentido, para definir la estructura organizacional, se recomienda precisar la filosofía de la empresa, considerar el entorno y aplicar mecanismos operativos. Haz clic en cada botón para conocer más. Precisar la filosofía de la empresa es una herramienta de gestión y constituye un instrumento guía para generar una cultura de la organización. En la filosofía se expresan la visión, la misión, los principios, las políticas y los valores que orientan el funcionamiento de la empresa. Considerar el entorno es una técnica de carácter prospectivo que permite observar tendencias sobre aspectos que no se han explicado con las teorías ya construidas. Aplicar mecanismos operativos consiste en implementar una idea abstracta para lograr resultados. Por ejemplo, la estructura organizacional, la administración por objetivos, el presupuesto por programas, los sistemas de información gerencial y el control integral de gestión. Cabe mencionar que los mecanismos operativos que permitirán el logro de los objetivos son los siguientes. Haz clic en los botones para conocerlos. Estructura organizacional. Se refiere a la manera cómo se integran o agrupan procesos afines dentro del proceso global de producción o prestación de un servicio. Administración por objetivos. Es un mecanismo de participación que busca el compromiso de los individuos y grupos de trabajo con las metas de la organización. Presupuesto por programas. Es la fase que necesariamente sigue a la administración por objetivos y consiste en asignar responsabilidades económicas a las metas de la organización. Sistemas de información gerencial. Consiste en determinar qué decisiones se tomarán en cada nivel de la estructura organizacional y cuál es el flujo de información necesario para tomarlas. Control integral de gestión. Tiene como finalidad crear instrumentos que permiten evaluar oportunamente el nivel de compromiso de las diferentes unidades que conforman la organización. Una herramienta clave en toda empresa son los organigramas. Estas representan la estructura de las empresas. Se caracterizan por ser de tipo piramidal, es decir, tienen un gran número de niveles en la capacidad de respuesta de la organización, específicamente en la atención al cliente o usuario. La organización de empresas
busca ordenar los recursos humanos y los materiales que optimiza la consecución de los objetivos perseguidos, bien sean de tipo tangible o de tipo intangible. Existen dos tipos de organigramas, el tradicional y el moderno. Veamos en qué consiste cada uno. Haz clic en ellos. El organigrama tradicional tiene las siguientes características. El cliente no cuenta nada. Los empleados de contacto con el cliente son los menos importantes. El staff es la máxima autoridad. La estructura no se define en función de los procesos. Es piramidal y con muchos niveles. El organigrama moderno tiene las siguientes características. El cliente es la máxima autoridad. Los empleados de contacto con el cliente son los más importantes. El staff es un órgano de soporte. La estructura se elabora en función de los procesos. Tiende a ser plano y con el menor número de niveles. Estructura organizativa por procesos. Existen dos definiciones de estructura organizativa por procesos. La primera definición es concebir la organización como un conjunto de procesos que producen bienes y/o servicios de valor para el cliente. Es decir, destacar la forma como se realiza el trabajo en la organización. Esta es una condición para diseñar una organización con una filosofía de calidad total. La segunda definición es importante para identificar los procesos básicos en los que la organización debe trabajar, procesos de misión, y los procesos que indican factores críticos de éxito u oportunidades de mejora a mediano y largo plazo, procesos de visión. Según Méndez, un proceso es todo conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar insumos, entradas, inputs, en productos, salidas, outputs. Una organización puede ser descrita por el conjunto de procesos que ejecuta. La clasificación de los procesos establece cuáles son las salidas o los resultados que se producen y dónde se inicia el siguiente paso de todo el proceso. Ello exige a la alta gerencia la designación del dueño del proceso y la rendición de cuentas por toda su gestión. Asimismo, es importante señalar que cada organización, según su tamaño y actividad, debe identificar sus respectivos procesos. Definir una organización como una estructura por procesos implica cambiar las formas tradicionales de diseñar una estructura organizativa. La preocupación suele girar en torno al organigrama, lo cual genera que muchos procesos queden fragmentados y no son visibles en la estructura organizacional. La responsabilidad se asigna tradicionalmente por parte de la gerencia a los jefes de área, pero se excluyen responsabilidades por proceso. Estructura organizativa por procesos. En cuanto a los tipos de procesos, hay tres. Los de dirección, que son de responsabilidad de la gerencia. Los procesos de realización, que son los relacionados fundamentalmente con el cliente externo y son los que permiten generar ingresos a la organización. Y los procesos de apoyo, los cuales brindan soporte a los demás procesos. Norma ISO 9000. Ten en cuenta que la norma ISO 9000 es muy importante para toda organización, ya que permite implementar un sistema de gestión de calidad, determinando indicadores para evaluar su desempeño y cumplimiento de objetivos.
Definir una organización desde la perspectiva de gerencia por procesos requiere trabajar con 8 principios de calidad que se especifican en la norma ISO 9000, estableciendo un sistema de gestión de calidad. Los principios son los siguientes. 1. Organización enfocada al cliente. 2. Liderazgo. 3. Participación de las personas. 4. Orientación hacia los procesos. 5. Enfoque sistémico de la gerencia. 6. Mejoramiento continuo. 7. Toma de decisiones basadas en hechos. 8. Relación benéfica mutua con los proveedores. Cuando una empresa opera con un sistema de gestión de la calidad, logra muchos beneficios, entre los que se destacan los siguientes. Promover en todos los miembros de la organización el trabajo orientado al cumplimiento de los objetivos corporativos y la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. El énfasis en los procesos facilita una mayor eficacia en el logro de la satisfacción del cliente. A nivel interno, mejora la productividad por la coordinación y el trabajo en equipo en la ejecución de acciones planificadas. Organizaciones legales. El componente legal y organizativo es fundamental en el proceso de planificación del proyecto. La selección de una u otra forma legal de organización dependerá de los siguientes factores. La capacidad de inversión que tengan los interesados en el proyecto. El límite de responsabilidad que se estime conveniente. La forma como se quieren distribuir las utilidades. El acceso que se pueda tener a recursos externos. Los impactos de la reforma tributaria. Y la filosofía con la que se ha concebido el proyecto. Si ya se tiene asegurada la actividad económica, es momento de escoger el tipo de persona, ya sea natural o jurídica, para el desarrollo de tu negocio. En primer lugar, la persona natural es quien ejerce derechos y asume a título personal las obligaciones de la empresa. Es decir, garantiza con su patrimonio y bienes a su nombre las deudas que pueda contraer el negocio. Por su parte, la persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre propio de la empresa creada. A diferencia de la persona natural, es la empresa, y no el dueño, quien asume todas las obligaciones y deudas, pues la responsabilidad quedará limitada a los bienes a nombre de la empresa. Haz clic en el botón para saber más. Si se opta por constituir un negocio como una persona natural, se debe acudir a la SUNAT para obtener la inscripción en el RUC. Si se opta por constituir un negocio como persona jurídica, se debe a. Realizar la búsqueda y reservar el nombre de la empresa en SUNAT. B. Elaborar la minuta de constitución de empresa, documento que describe las características y la actividad económica de la empresa. C. Presentar la minuta ante la notaría para llevarla a escritura pública. D. Inscribir la escritura pública en SUNARP para registrar a la empresa. Es importante tener en cuenta que toda persona jurídica deberá elegir entre las diferentes formas empresariales, sociedades, SA, SAC, SCRL y EIRL. Recuerda que cuando solo existe un socio, se tiene dos opciones para iniciar una empresa. Estas pueden ser como persona natural con negocio o mediante una persona jurídica como una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Haz clic en los botones.
Una persona natural con negocio es aquella que lleva a cabo una determinada actividad comercial. Esto significa que por no ser una empresa plenamente autónoma y tampoco de responsabilidad limitada, la persona natural titular responderá con su patrimonio individual por las deudas que pueda tener la empresa. Una empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica, solo integrada por una persona, con duración indeterminada. Se podrá aportar dinero, bienes muebles e inmuebles. La responsabilidad es solo a dichos aportes. A continuación se muestra una tabla con los diferentes tipos de sociedades, también denominadas organizaciones legales, para cuando existen dos o más socios. Para escoger alguna de estas se debe considerar principalmente la cantidad de socios y los niveles de capital social. Según el tipo de sociedades, existirá una gradualidad en la responsabilidad de los socios, así como se muestra en esta tabla. Asimismo, se determinará el régimen tributario. Casos de estudio. Caso 1. ¿Formalidad o informalidad? Haz clic a cada card para conocer los factores de la informalidad en el Perú. Casos de estudio. Caso 2. ¿Abrir un negocio físico o por Internet? Haz clic en cada botón para conocer los aspectos a tener en cuenta para abrir un negocio en el Perú. Realizar con tiempo una serie de trámites exigidos por el gobierno del país. La clave es asesorarse en el rubro que desees emprender hasta lograr abrir la empresa. Si bien un negocio puede ser físico, también se puede vender productos y servicios en Internet. Activar un sitio web o una tienda online lleva menos tiempo y no requiere de tantos pasos. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. 1.
El estudio organizacional de un proyecto debe considerar la definición de una serie de aspectos que tienen repercusión en su rentabilidad. 2. Existen 3 recomendaciones para definir la estructura organizacional. Se deben aplicar los mecanismos operativos que permitirán el logro de los objetivos. 3. El componente legal y organizativo es fundamental en el proceso de planificación del proyecto. De acuerdo con la legislación peruana, estas empresas se pueden clasificar en sociedades comerciales. 4. Una gestión por procesos requiere trabajar con 8 principios de calidad, los cuales se precisan en la norma ISO 9000, estableciendo un sistema de gestión de calidad. 5. Definir una organización como una estructura por procesos implica cambiar las formas tradicionales de diseñar una estructura organizativa. Referencias. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.